Muy buenas noches, mil disculpas porque estoy teniendo problemas con el sonido. Traté de explicar un poquito ahorita en cuanto a las traducciones e interpretaciones de la Biblia del día de hoy. Mil disculpas porque estoy teniendo problemas con el sonido, estoy teniendo la tecnología, estoy teniendo problemas aquí con el speaker. En el día de hoy quería hablarles, estoy tratando de compartir con ustedes porque muchas personas me dicen cuál es la Biblia preferida que usted utiliza para escudriñar, y el problema que pasa es que yo no utilizo simplemente una Biblia, yo utilizo muchas. Una de las cosas que tenemos que caer en verlo ya de frente a frente es que lo que nosotros tenemos con una Biblia en el día de hoy, ustedes la pueden ver, esta es una Biblia de las Américas. En realidad lo que esto es una colección del canon católico. No es la verdad en sí. Estos son simplemente 66 libros del canon católico que ellos quisieron exponer para poder promulgar sus religiones y su fe. Vuelvo a decirles, se los invito a todos, les doy gracias a todos ustedes que están en este preciso momento escuchándome, para que propaguen esto por todo lado que se pueda, porque en realidad estos son simplemente 66 libros. No es toda la verdad. Ahora, una de las cosas que quiero que aprendan mucha gente en el día de hoy es no tragarse las mentiras de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, comenzando con Constantino y con muchos, Pedro Galatino y muchos de ellos, lo que ellos querían era fundar una sola ley o una sola iglesia, una sola fe para dominar al mundo entero. De modo que hasta aceptan las doctrinas paganas para lograr sustentar su negocio, que es el negocio de las iglesias. Ustedes se podrán dar cuenta, ellos tienen hasta su propia ciudad, sus propias leyes, todo lo que ya está allá en Italia. Ya todo eso está profetizado y se ha cumplido. Yo lo que te quiero decir es que no te cierres la cabeza como un bombillo. Yo no te vengo a insultar, yo te vengo a decir la verdad. Mi punto no es estar en contra tuya. Mi punto es mostrarte la verdad. Esta es una colección de 66 libros. Yo te recomiendo genuinamente que leas el libro de las mentiras fundamentales de la Iglesia Católica por Pepe Rodríguez, y te darás cuenta que ha habido una larga investigación, y no solamente de parte de él, de muchas personas. Hoy oí a alguien quejándose diciendo que por qué no han sido expuestos esta gente a decir la verdad en cuanto a todas estas mentiras que ha creado la Iglesia Católica. Y es cierto, eso es muy importante la pregunta, pero no quiere decir que la investigación no se haya hecho. Solo porque tú y yo no tenemos esos libros en mano en este momento, no quiere decir que esas investigaciones no se han hecho. Una de las cosas que quiero también recomendarles es un libro que yo tengo. Ahora esto es triste, trágico, hasta un nivel es trágico, porque la gente es muy ignorante, especialmente la gente hispana, y me duele mucho eso por mis hermanos latinoamericanos de habla hispana y también por los españoles, muchas personas que hablan español en todo el mundo entero. Y una de las cosas que nosotros como hispanos sabemos hacer muy bien es no estudiar, tragarnos las mentiras de los demás, porque nos da pereza indagar, investigar, leer. Los hispanos son muy vagos para leer. Este libro que tengo aquí en mis manos se llama The Bible as It Was, por James Hugo, ¿verdad? Este libro me lo regaló mi papá, es uno de los mejores regalos que he tenido en toda mi vida. Antes de tener una cartera Prada o antes de tener unos tacones Zatus carísimos de $200, para mí, esto es uno de los mejores regalos que jamás he tenido en toda mi vida, que yo le agradezco a mi papá que me regaló esto, porque me ayudó a abrir los ojos en cuanto a la Biblia y la Torá, de la interpretación y la traducción de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es esto tan importante? Bueno, hoy no vengo a hablar del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento se comenzó a escribir casi 200 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. De eso vamos a hablar más adelante. Hoy quiero hablar de la Torá. Yo le dedico este video a un amigo mío que se llama Julio, que está también aquí en Facebook, que nos dio guerra ayer en una clase del grupo Ibra con mi maestro Pedro Ortiz. Pero es porque el maestro Pedro Ortiz ayer no estaba hablando de la Torá, estaba hablando del Nuevo Testamento. Y eso lo vamos a tocar aparte. Este libro, que se llama The Bible as It Was, el autor se llama James Hugo. James Hugo explica aquí en este libro que nosotros no tenemos jamás la Biblia o la Torá entera como debería de ser.
Saludos a todos ustedes, amigos. Lo que tenemos nosotros son interpretaciones de hombres, así como también han habido hombres famosísimos, Josefo, Rashi, y muchos de estos rabinos que han interpretado la Torá. Una de las cosas que nosotros nunca nos va a enseñar, mucho menos a esos pastores latinoamericanos que son tan ignorantes, que con costo saben leer y escribir, ellos no han sido expuestos a esta realidad, y lo peor de todo es que van a agarrar su certificado pastoral de universidades que no tienen ni la menor idea de lo que es la verdadera historia de las escrituras, ni siquiera el origen de las tablas, ni siquiera tienen un conocimiento de por qué es que se necesitaba interpretador. Se dice aquí, James Cook nos está explicando que la Biblia son escritos tan de lenguas muertas de hace tanto tiempo, tan antiguas, que se necesita una interpretación. Ahora, esta interpretación que nosotros tenemos es para reyes, para abogados, para jueces, y después es para eruditos de la palabra, después es para los, se le puede decir, la gente que estudia la Biblia por cuestiones religiosas, pero en realidad las interpretaciones que nosotros tenemos son interpretaciones para correr un país. La Torá se utiliza como para gobernar a Israel. Entonces las interpretaciones que nosotros vamos a tener son estrictamente ley, cuestiones que son para presidentes, para reyes, para mandatarios, ¿verdad? De lo que es Israel. ¿Por qué hablo de esto? Porque después, si te das cuenta, los romanos van y lo arreglan y lo hacen una democracia, y pues más adelante se ven cómo cambian las cosas, pero yo quiero que te des cuenta que lo que nosotros tenemos como Torá es simplemente una interpretación para jueces. ¿Ok? Esta es la interpretación, por eso es que se llama con Rashi. Rashi es el que le da la interpretación a esta Torá. Dentro de esta Torá tú te darás cuenta, es un ejemplo que estoy tratando de dar, que usted va a ver la interpretación de Génesis. Este es todo el Génesis. Son 5 libros, por eso se llama el Pentateuco. 5, Pentateuco. ¿Ok? Los primeros 5 libros. Usted va a ver ahí el español derechito como está la Biblia, supuestamente. Va a ver el original en la Torá. Si lo ven acá. Van a ver la interpretación, aunque ahora, esta es la interpretación de Rashi en el hebreo moderno, o la lengua moderna. Esta es la lengua muerta. Y esta es la interpretación, aunque los de Rashi, de lo que dice Rashi, y aquí está lo que los escolares dicen, la traducción. De aquí para acá se pierde el espíritu de la intención del autor. Entonces, lo que nosotros tenemos es simplemente interpretaciones, no lo que originalmente quiere decir la Torá. ¿Por qué? Porque esto, si te das cuenta, es en hebreo, no es en español, no es en chino, no es en inglés, no es en ningún otro lenguaje, sino que en hebreo. Por eso tenemos que apegarnos un poquito a lo que es el hebreo para entender los conceptos por el cual se escribió la ley o la Torá. ¿Ok? Acuérdense que la Torá fue muy trastocada por Moisés y por sus escribas y sus fariseos, por los saduceos y por los fariseos. Entonces, acuérdense que ellos metieron 613 mandamientos más y agregaron mucha interpretación a su manera a lo que originalmente fue escrito, y se le considera una lengua muerta. Una lengua muerta es una lengua que no se escribe ya más, que no se lee ya más, que ya no existe un récord de interpretación ya correcto. Por eso es que se necesita alguien que le dé una interpretación a esa lengua que está muerta. En este caso es Rashi. Entonces, lo que yo te estoy tratando de decir, que lo que nosotros tenemos aquí en la Santa Biblia son interpretaciones de esta gente, lo mejor que se le puede interpretar, y solamente son 66 libros. Si tú vas y lees el libro de Pepe Rodríguez, te darás cuenta que habían 440 evangelios que la Iglesia Católica no quiso incluir. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, ese es un evangelio que le truena todo el negocio de la Iglesia Católica al suelo.
¿Ok? Ah, Leonardo, ¿cómo estás, Leonardo? Quiero enseñarte también mi colección que yo tengo del Strong. Tengo una preciosa colección del Strong. Por eso es que es muy difícil que a mí me pegue gol. Porque yo tengo muchos libros que sirven para sacar diferentes interpretaciones y de los contextos. Yo tengo muchos libros en cuanto a esto. Aquí sí puedes ver, tengo el diccionario, pero como vuelvo a decir, en inglés, porque los hispanos no leen, entonces no hacen los libros en español. Ese es The Complete Word Study del Nuevo Testamento. ¿Ok? Ese es el Strong, Spiro Zodiate. Está buenísimo. ¿Ok? Este es el diccionario Strong completo del Nuevo Testamento. También por Spiro Zodiates, para un entendimiento mucho más profundo de la palabra. También tengo el Spiro Zodiate del Complete Word Study Dictionary Old Testament. Este es el Antiguo Testamento. Entonces aquí no te pueden pegar gol, porque está, por ejemplo, para una sola palabra como imad, que es en hebreo, palabra 5978, verás la explicación y también vas a ver los textos bíblicos que te enseñan en cuanto a esa palabra y cuántas veces salen en la Biblia. Entonces no te pueden pegar gol, ¿ok? Estos pastores del día de hoy casi no saben leer ni escribir. Y pobrecitos, porque ellos no tienen acceso a estas cosas. Ahora, el que me enseñó a mí a hacer así fue mi papá. Por eso, en ese caso, yo a mi papá le agradezco mucho que me ha enseñado. Pero lo tremendo es que ahora lo muerde, que yo sepa tanto, porque estoy sacando las verdaderas contextos y significado de esto, ¿ok? Estos son el diccionario Strong Spiro Zodiate, el estudio de Spiro Zodiate, que yo tengo. Tengo muchos libros en cuanto a eso, ¿verdad? Y aparte, tengo varias Torás. Esta que tengo aquí, es muy cercana a la Septuaginta. Esta es preciosa porque esta trae, por ejemplo, yo quiero que vean esta traducción si la pueden leer. Se las voy a dejar ahí para que la lean un momento, a ver si la pueden ver. Esta Biblia es muy pegada al original. Entonces, todas hay que compararlas, porque aquí, por ejemplo, habla de Jacob, tus moradas, oh Israel, cómo los arroyos están extendidos. Son diferentes interpretaciones de las escrituras y es muy necesario tener eso. Las personas que en realidad se deleitan en leer la Biblia van a encontrar esto delicioso. Estos son los 5 libros de Moisés, la Torá, los primeros profetas, los profetas posteriores y las escrituras. Esta es la versión castellana de León Dojuvne, Manasés Konstantinovsky y Moisés Konstantinovsky. Ediciones Sigal, Buenos Aires, República de Argentina. Esta la mandé a traer a Argentina. Véanla bien. ¿Por qué les doy esto? Porque todo el mundo se traga simplemente las 66 colecciones que se encuentran aquí católicas y se autoproclaman protestantes y dicen que son religiones protestantes porque están protestando contra el catolicismo, pero están usando la misma colección católica para supuestamente protestar contra los católicos. La Biblia que tú y yo tenemos hoy en día son 66 libros escogidos por el canon católico. No quiere decir que los verdaderos evangelios están ahí y no quiere decir que la Biblia no ha sido alterada. ¿Por qué yo digo esto y por qué hablo con tanta autoridad? Porque son 30 años de estar viendo este problema y hasta ahora en realidad Dios ha abierto las puertas para poder hablar en cuanto a la verdad y lo que es la verdadera Torah oraíta que está escrita dentro de ti y de mí. Una de las cosas que yo me sorprendo en cuanto a la colección católica de hoy en día es que ellos no enfatizan absolutamente nada en cuanto a la Torah oraíta que está escrita dentro de nosotros. Principalmente, que yo sepa, hay 3 Torás. 3 Torás. Está la Torá escrita en las tablas, que fue entregada a Moisés. No sabemos quién se la entregó, de eso vamos a hablar más adelante. Está también la Torá oral, la Torá que fue
escrita por los hombres, que esa es la Torá escrita por Moisés, por los saduceos, por los fariseos, y esa es la Torá en realidad que es la que interpreta, la cual este libro que les acabo de presentar, que se llama The Bible as It Was, nos explica que son interpretaciones. Son interpretaciones de lo que es la Torá, o sea, lo que un hombre pensó que quería decir el texto original. No quiere decir que eso fue lo que Dios dijo. Es una simple interpretación. Ahora, de la interpretación, y vuelvo a explicarlo con detenimiento, de lo que es la interpretación a lo que es la traducción, se pierde mucho, amigos. Se pierde el espíritu con el cual el autor escribe el texto. Mucha gente podrá decir muchas cosas, pero ¿qué habrá querido decir en realidad el autor originalmente, el que escribió el texto? No, que el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Esto ha caído a manos de muchos, mucha gente ha muerto, mucha gente ha vertido sangre por estos libros, por estos evangelios que también no han sido incluidos dentro de la colección católica de los 66 libros católicos en realidad. Si usted supiera cuánto la Iglesia Católica ha alterado los evangelios. Por ejemplo, cuántas cosas se ha alterado en cuanto a las epístolas de Pablo. Hay cosas ahí, epístolas que no son escritas por Pablo, pero dicen que son escritas por Pablo y que son alteradas. Entonces, no se trague todo lo que usted ve ahí. Examine muy bien. Hay situaciones muy difíciles, por ejemplo, ¿cómo va a ser posible, verdad? Todo lo que es el Nuevo Testamento está empañado por la cultura griega, grecorromana, por la Iglesia Católica, por enseñanzas paganas. De repente vemos que en Génesis capítulo 1, cuando se escribe o se traduce a nuestro lenguaje, la palabra que utilizan es Dios. Dios, es Teos. Teos viene del griego. ¿Cómo van a decir ustedes que la Biblia no ha sido alterada? Si el original de Génesis 1, ¿verdad? Habla del Señor Dios, habla de Elohim, habla del Eterno, no habla de Dios. Dios es una alteración que es influenciada por los griegos. Entonces, dése usted cuenta, no sigamos siendo ignorantes, no sigamos promoviendo la ignorancia. Lo que nosotros tenemos en una Biblia son 66 libros que escogió el canon católico, que fue también manipulado por los judíos ortodoxos. Entonces, lo importante de esto es que, bueno, ya que tenemos estos libros, ya que tenemos esto, pues veamos los originales, con los libritos que yo les acabo de enseñar, que tienen las traducciones o que tienen las interpretaciones con el Strong. Una palabra en hebreo de esa lengua muerta puede tener hasta 500, 600 diferentes contextos. Por ejemplo, cuando habla en Génesis capítulo 6, que habla de los hombres que querían conocer a los ángeles que vinieron a ver a Lot. Bueno, cuando dice queremos conocerlos, no quiere decir hola, ¿cómo estás? Me llamo Jania, vayamos a tomarnos un café. No, quiere decir nos queremos acostar con esos ángeles, porque esas eran las costumbres de Sodoma y Gomorra. Pero como es una lengua muerta, las Biblias originales, las Biblias católicas o las colecciones católicas han sido alteradas para decir conocer como hola, ¿cómo estás? How are you? Pero el original en hebreo quiere decir queremos tener relaciones sexuales con ellos, queremos acostarnos con esos hombres. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Porque, como dice James Cogo está diciendo que lo que nosotros tenemos como Torá es una interpretación de escribas dirigidas hacia reyes, dirigida hacia sacerdotes, dirigida hacia mandatarios, porque la Torá era considerada lo mejor para poder gobernar Israel, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que darse cuenta que han pasado muchos años desde el principio que se escribe la Torá, ¿verdad? Desde el principio que se le entrega la Torá. Es más, hay muchas cosas que no han sido incluidas en esta colección católica. Como decía yo, el libro de Tomás y varias cosas. ¿Por qué? Es que Santiago hace referencia al libro de Enoc y el libro de Enoc. ¿Por qué el libro de Enoc no fue incluido en la colección católica?
Protestantes, contésteme esa pregunta. ¿Por qué el libro de Enoch, si se le hace en Santiago la referencia al libro de Enoch, por qué el libro de Enoch no es incluido en la colección del canon católico? El verdadero canon no es el canon católico, señoras y señores. Bájense de esa nube. Eso se llama idolatría y eso se llama religión, lo que se nos ha inyectado de la niñez. El verdadero canon de nosotros es Yeshua. Yeshua HaMashiach, el Mesías. Él es el verdadero canon, porque todo esto lo que hace es dar testimonio de él. Entonces, por favor, yo les recomiendo que utilicen varias aplicaciones en su teléfono donde pueden tener muchas versiones diferentes de la Biblia. Yo tengo aquí en mi teléfono el eSword. No sé si lo pueden ver aquí. El eSword lo tengo ahí y me fascina porque cuando yo lo abro, yo tengo muchas versiones diferentes de la Biblia. No sé si lo pueden ver. Tengo la Biblia entera y diferentes tipos de versiones de la Biblia. Toco acá arriba y van a ver las diferentes versiones de la Biblia. No cuesta nada, es completamente gratis. Aparte de eso, tengo también logos. Tengo el Bible Software, el Logos Bible. Mi esposo me dio una que está muy buena también, se la voy a pedir. Pero lo hermoso de eso es que tú no tienes que pagar, es gratis y que tienes acceso a todos los diferentes tipos de interpretaciones. Pero volvemos a lo mismo. Son interpretaciones de un canon católico. ¿Cuánta basura no le ha metido a la palabra? ¿Cuánta levadura? ¿Acaso es que no se ha vendido la pluma del escriba? Por favor. Entonces, tenemos que ver ahí, Judas, sí es cierto, amiga, Judas es el que hace, es que en inglés cambian los nombres, amiga, pero Judas es el quien hizo la referencia a Enoch. Por eso es importante es ver y pensar y usar la masa gris y decir, bueno, ¿por qué? Si Judas hace la referencia al libro de Enoch, ¿por qué no lo incluyeron en la colección de los libros católicos? Ahora, seamos honestos, si esto se dio así, ¿cuántas cosas no van incluidas aquí? Porque Pepe Rodríguez nos está diciendo que hay 440 libros o evangelios que no fueron incluidos, solamente fueron 4. Y nos está diciendo que las cartas, las epístolas fueron totalmente alteradas, manipuladas y cambiadas. Entonces, yo lo que mejor puedo decir es, utilicen 4, 5, 6, 10, 15, 20 libros, diferentes Biblias, para comenzar a estudiar genuinamente cuál es el espíritu de las palabras. Ahora, yo sé, hay 3, le estaba diciendo, hay 3 Torás, hay 3 leyes. Está la ley dada a Moisés, está la ley oral, el Talmud y todo esto que fue agregado, los 613 mandamientos, y también está la Torá oraíta. Y lo que me sorprende de la Torá oraíta es que se menciona muy poquito. Se menciona en Jeremías, se menciona en Romanos 2, pero de ahí no se le da mucha importancia. Lo que yo veo aquí es que se le da mucha importancia al Dios externo, no al Dios interno. No se habla de la ley escrita dentro de los hombres, la cual nos dicta qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros como gentiles, ahí dice Romanos capítulo 2, sabemos escoger entre el bien y el mal, ya que la Torá fue escrita dentro de nosotros. Esa es la verdadera Torá, no la Torá externa que está escrita en piedra, ni las interpretaciones de hombres. Mucho cuidado, porque una cosa es Rashi y otra cosa es lo que está escrito dentro de ti y de mí. Así que tengan mucho celo, mucho cuidado, tengan cuidado, porque lo que nosotros tenemos vulgarmente hablando, o se le puede decir popularmente hablando, es una colección del canon católico. Eso no quiere decir que la Biblia no ha sido alterada y que la Biblia, lo que tenemos, es lo más fiel. No se traguen esa píldora, no se dejen engañar. Aquí está metido muchas cosas paganas, muchas cosas que no deben de ir, como por ejemplo, una cosa es la Santa Cena y otra cosa es la Eucaristía. Y nuestro Dios, que es el Dios vivo, no exige sacrificios de carne y sangre. Ya Jesucristo todo lo pagó, ya todo lo logró. No hay que estar yendo a ritos, no hay que estar volviendo a la Torá, que está interpretada por hombres o escrita en tablas de piedra. La verdadera Torá la tenemos escrita dentro de nosotros, dentro de ti y de mí. Y lo que nosotros tenemos que hacer al leer las Escrituras es buscar el testimonio de Jesucristo en ellas. Nosotros tenemos dentro de nosotros el Espíritu que nos guiará a toda verdad. Dentro de nosotros está la vida. Lo que tenemos que hacer es desempolvar nuestras memorias, ya que fuimos enseñados en el Padre. Acuérdense siempre la razón por qué
apedrearon a Esteban por decirle a estos rajatablas la verdad. No se dejen engañar, seamos celosos. Que tengan muy buenas noches y espero que se cuiden. Más tarde vamos a seguir sacando mucho más material para poder enseñarle al pueblo que salgan de la ignorancia. Muy buenas noches a todos ustedes. Nos vemos.